A continuación, Jonathan Arca y Alejandra Griffini presentan al artista entrevistado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Santa Lucía, pueblo de artistas. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Jonathan, cómo estás? Estamos acá desde la Quinta de Capurro, desde el Jardín Histórico, desde este maravilloso lugar. ¿A quién entrevistamos hoy? Tenemos a Eduardo Molo, músico, docente, tiene una carrera musical excepcional y a continuación llega en Santa Lucía, pueblo de artistas, Eduardo Molo. Disfrútenlo. Yo nací el 22 de noviembre de 1953. Ya tengo 70. Y el tipo de... Nací el 22 de noviembre, que es el día de Santa Cecilia, que es patrona de los músicos. Un detalle no menor para mí. Y la actividad a la que me dediqué siempre fue a la música, desde distintos planos. Me dediqué a la música desde el plano docente, pero también desde el plano como músico. Fui músico de sesión, fui músico contratado, fui músico, director de coro, varios roles dentro de la música y el rol como docente de historia de la música y dirección de coros en educación secundaria. Contanos cómo ha sido tu formación formal y no formal. Yo empecé desde muy niño. En mi casa se escuchaba mucha música. Mi padre era fanático de Strauss, entre otros, ¿no? Y yo empecé a escuchar eso. Pero por el lado de mi abuelo, empecé a escuchar a los dos Carlos. Como yo siempre lo digo en la entrevista y como anécdota, los dos Carlos. Escuchábamos juntos a don Carlos Solé los domingos transmitiendo fútbol y a don Carlos Gardel. Entonces, entre la parte, digamos, que yo traía de escuchar discos de pasta, mirá lo que te digo, discos de pasta primero, después fueron de vinilo, pero al principio eran discos de pasta. Y el hecho de escuchar 2 o 3 veces por semana, y con la famosa frase de siempre, Clarín y en las horas pares, escuchando a Gardel. Mi abuelo era fanático de Gardel. Y me transformó, sin quererlo, en un gardeliano más. Y soy un gran admirador de Gardel en toda su vida artística, ¿no? Una vida artística muy interesante la de Gardel. Y se empezaron a dar cuenta que las dos cosas me gustaban. Entonces un día me trajeron como una prueba a una academia que había acá que se llamaba Academia de la Lira, que era una filial de la Lira de Montevideo. Y me recibió la profesora Hilda Lucián de Vicente, una excepcional mujer, excepcional docente, excepcional persona, una pianista de esas que no se te borran. Y yo empecé a estudiar, en realidad, primero tenía que saber, obviamente, leer y escribir, porque si no, no podés empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la música. O sea que yo empecé cuando tenía 8 años, más o menos. Empecé a estudiar la parte, digamos, teórica, que en realidad fue la primera parte, teoría de la música. Eso fue lo que empecé a estudiar. Pero empecé a ver que en la academia había mucha gente que estudiaba instrumentos. De hecho, mi hermana empezó a estudiar piano. Y al tiempo
era como una cuestión de género. Los varones para el acordeón o el bandoneón. Parece mentira que ha cambiado tanto la cosa que si a vos te dicen que un varón está estudiando piano en estos momentos, no te alarma para nada. Al contrario, me parece fantástico. Pero en aquellos, yo te estoy hablando de hace 60 años, era distinto. Entonces, los varones íbamos para instrumentos como el acordeón, el bandoneón, y las niñas para el piano. Pero resulta que me gustaba tanto que pedí para estudiar piano. Entonces me dijeron que no. Pero entonces hubo como una especie de tire y afloje y de chantaje. Bueno, entonces yo no estudio más. Bueno, no, pará. Estudié las dos cosas. Y bueno, hice eso. Estudié el acordeón y estudié el piano. Desde el punto de vista de los dos instrumentos, que son además los dos únicos instrumentos que yo toco. Por la otra parte, la formación fue de teoría de la música, que son 5 años, incluye solfeo, de primero a quinto, pero después viene armonía, contrapunto, composición, y eso yo lo terminé en la Academia La Lira, lo empecé acá y lo terminé en Montevideo. O sea que mi formación musical fue en la Academia La Lira, ya está desaparecida, ya no, creo que ni filiales tiene. Y como te dije, nací en el 53, yo quise entrar al IPA en el 73, pero estaba bastante convulsionado. Ustedes son muy jóvenes, pero de la dictadura obviamente habrán oído hablar, y bueno, era un tiempo muy convulsionado, estuvo cerrado el IPA, no recibían inscripciones, yo qué sé, y bueno, me quedé sin la posibilidad de ingresar al IPA, que era el objetivo que yo tenía. De todos modos, empecé a trabajar en educación secundaria en el 76, pero esa ya es otra historia. ¿Qué tiene Santa Lucía que está llena de artistas? Santa Lucía es como algo que produce, algo que brota. Es como un geyser, pero no en la música, no en la poesía, no en la pintura, en todos los órdenes. Si vos lo mirás para el lado del deporte, es lo mismo. Si lo mirás para el lado de la literatura, es lo mismo. Para donde vos lo mires hay representantes de Santa Lucía. ¿Cuándo uniste la docencia con el canto y la música? Pero paralelamente a mi carrera en educación secundaria, desarrollé otra, que fue yo ingresé a la Casa de la Cultura como director de coros en 1982, cuando estaba en formación la Escuela Municipal de Artes y Oficios, que dirigía Nelly Brum de Sosa, la mamá de Julio Brum, a quien agradezco ya porque fue la que me dio la posibilidad del trabajo. Y después nos mudamos para la casa, esa primera etapa la trabajamos en la planta alta del Club de Bochas. Claro, porque era una escuela municipal de artes y oficios, pero en formación. Pero después nos trasladamos para la Casa de la Cultura. Y ahí trabajé 30 años exactamente, desde 1982 hasta el 2012, momento en el cual renuncié y me dediqué a devolver tiempo a mi familia, porque le había restado mucho tiempo a mi familia. Y dejé el coro, una actividad que fue fantástica, un coro polifónico excepcional, por momentos, con momentos malos también, pero
con una gente que además eran todos honorarios. Ahí el único que cobraba era yo y la pianista. Pero el resto iba porque le gustaba cantar, porque le gustaba formar parte del coro, porque era un ambiente muy lindo, ensayábamos después de las 19:30 con muchísima tranquilidad. La verdad, una etapa de mi vida muy interesante. Y te agrego que fui músico paralelamente. Parece que el día para mí hubiera tenido 28 horas en vez de 24. Fui músico, por ejemplo, de Los Orilleros. Fui músico de Saco y Valdés. Fui músico de Agua Clara. Hice los arreglos de La Santa durante capaz que 15 años. En distintos huecos, por ejemplo, los días que tenía actuación el coro, yo no podía tocar con nadie. Era actuación del coro porque además era mi trabajo. Pero si no había coincidencias, yo podía alternar y tuve esas 3 etapas bien claras, ¿no? De Los Orilleros, Saco y Valdés y Agua Clara con Leonardo Pusilo y María de los Ángeles Álvarez de Ron. Y después me dediqué a los arreglos de Murga La Santa, utilizando todo ese conocimiento que yo ya trabajaba en el coro. Le empezamos a dar forma polifónica a la murga, que era una cuestión que le faltaba a las murgas en Santa Lucía. Las murgas cantaban a una voz. Lo polifónico en los coros está dividido en 4 partes, 2 y 2, 2 voces masculinas, 2 voces femeninas. Las 2 voces femeninas son soprano y contralto y las 2 voces masculinas son tenor y bajo. ¿Quedó claro eso? Como 2 grupos. Similar es en la murga. En aquel entonces estaba formado, te estoy hablando del año 80 y pico, cerca de los 90. Estaba formado solo por varones. De todas maneras, aunque las murgas estuvieran formadas por varones, también admite una subdivisión en primos, segundos y sobreprimos, ¿no? Que son 3 y bajos. Así que si vos querés también, ahí hay 4 divisiones donde cada uno canta en un plano diferente. Toda la historia de la Santa es muy conocida acá en Santa Lucía, y en Canelones también. ¿Tá? Y en Canelones también, y en el Carnaval de San José también, porque la murga tuvo oportunidad de concursar y ganar el certamen, tanto en Canelones como en San José. Es de las murgas destacadas del interior, ¿no? de las conocidas. Así que fueron varios canales, ¿no? El canal docente en el aula, el canal docente en la gestión, en las direcciones, la música con los coros. ¿Tá? Tuve un coro de niños también muchos años en la Casa de la Cultura que funcionó espectacularmente. ¿Cómo es trabajar con un coro de niños? Después que me di cuenta que era posible el trabajo con los mayores, pensamos con mi señora, que en ese momento trabajaba conmigo, ¿por qué no formar un coro de niños que no había en Santa Lucía? Quiero decir, cada escuela, por supuesto, tenía su coro, los liceos también, pero no había un coro de niños que no perteneciera a una institución de docencia. Entonces pensamos que podía pertenecer un coro de niños a un lugar como la Casa de la Cultura, José Enrique Rodó, y de hecho fue así. Llegamos a tener un coro de casi 50 niños. Había muchas dificultades, sobre todo económicas, porque el traslado de 40 niños es muy difícil. Entonces, durante casi 20 años nos dedicamos a trabajar en las zonas más cercanas para abaratar
los costos. De todas maneras, algunos viajecitos por ahí nos hicimos con los niños. El coro de niños también, por suerte, fue conocido. Por ahí van entonces todos los canales, ¿no?, que me han llevado de la mano de la música. ¿Cuáles son los temas que más aparecen en tu obra? Para mí la parte de la sonoridad que puede dar el más maravilloso instrumento musical que existe sobre la tierra, que es la voz humana, sin duda. Es el más maravilloso instrumento musical del que dispone la humanidad, el mejor. Y yo creo que la sonoridad de distintas voces sonando diferente, claro, ¿no?, al mismo tiempo, requería una cantidad de arreglos. Entonces yo me dediqué mucho tiempo a arreglar partituras corales. Yo nunca compuse, no soy compositor. No te lo mencioné porque en realidad no lo soy. No compongo, nunca compuse. Ni dedicado a mi hija, ni dedicado a nada. Yo no compuse nunca nada. Pero sí me dediqué a arreglar. Entonces arreglaba para los coros de niños, arreglaba para la música de la murga, arreglaba para el coro de la Casa de la Cultura. ¿Y qué significa arreglar? Bueno, que cuando vos escuches el coro distingas que hay 3 o 4 grupos diferentes cantando a la vez, pero que suena bien. Esa es mi mejor obra. Haber hecho arreglos de manera que sonaran bien. Ya te digo, a veces sonaban mal y bastante mal, pero bueno, eso era, como dicen los directores técnicos, ¿viste?, es mi responsabilidad. ¿Otras actividades de tu vida cotidiana? En este momento de mi vida estoy pasando por una situación distinta. Ya estoy acostumbrado, ¿no?, porque hace casi 6 años que me jubilé, pero tenía que encontrar algo para hacer. Entonces hubo cuestiones que aparecieron por ahí muy interesantes y ya voy a aprovechar para el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento para Alfredo Valdés, por ejemplo, que me permitió escribir en la pasarela, en la hoja central del periódico El Pueblo. Pero ahí escribí, hace años que estoy escribiendo, escribí sobre, por ejemplo, las canciones de los Beatles durante casi 1 año y medio. Sí, pues soy no lo mencioné porque no venía el caso, pero ya aprovecho. Soy un bitlemaníaco mal, profundo. Hace 50 y pico de años que vengo escuchando los Beatles, en forma permanente. Sí, y bueno, todo el tiempo que puedo. Obviamente escucho otro tipo de música también, ¿no? El propio Alfredo y Quirós, ¿cómo es? Mauricio no, Leonardo Quirós, me dan la posibilidad de escribir sobre los personajes de la Bella. Los personajes de la Bella. Ya llevo 93 o 94 ediciones de los personajes de la Bella que han ido saliendo en esa página central del Diario del Pueblo, que es la pasarela. Viste que en todos los pueblos hay personajes. Personajes así, globalmente considerados. Un personaje puede ser un médico, un doctor, por ejemplo. Don Mateo Legnani fue un personaje, pero el Negro Toribio también fue un personaje. Entonces yo dije, otra vez vamos a dejar que esto pase como una anécdota que uno le cuenta al otro. No, esta vez lo vamos a dejar escrito.
Y así fue que ya hace 2 años que estamos escribiendo sobre el personaje de Santa Lucía. Da mucho trabajo porque hay que buscar muchísimo material, ir a las fuentes, consultar bibliografía, visitar la Biblioteca Nacional. No es tan fácil, pero hay tiempo, que era lo que yo no tenía antes. Igual que encaré, y ya aprovecho la oportunidad también para agradecerle a Julio Brumne en esta etapa donde yo pensaba que ya estaba jubilado, pero no solamente de secundaria, sino también del escenario, me da la oportunidad de formar parte de Julio Brumne y la Polka Power. Entonces, bueno, ahí inmediatamente dije que sí, y bueno, y estamos formando parte de la Polka Power. O sea, cosas para hacer tengo. Además, tengo una vida. Tengo una vida como tiene cualquiera. Soy un ser común, como cualquiera. A veces doy una mano en la farmacia, pero yo de ese tema preferiría no hablar. Pero tengo 3 hijas, 2 nietos, una señora. Y mi vida familiar es muy sencilla. Es cocinar en la mañana, después de la caminata. Algunas veces siesta y después toda la etapa esta que te estaba diciendo. Escuchar música, hacer arreglos, por ejemplo, para la Polka Power, escribir para el pueblo, eso, y también agradezco a Juan Carlos Perdomo, que hace muchísimos años me dio la oportunidad de aparecer en su programa 2 veces por semana con un micro que se llama Bendita Música. Él tomó el nombre del tema de Joan Manuel Serrat, donde habla de Bendita Música. Y ahí aprovechamos la efeméride del compositor que sea. Por ejemplo, este martes pasado le tocó a Juan Canaro, que nació por allá por, no sé, creo que el 23 de junio. Vamos atrasados con respecto estamos hablando de junio, pero estamos en enero. Estamos como atrasados, pero bueno, eso es la dinámica del programa y ahí damos las principales características del personaje, de su música. Escuchamos un tema, 2 temas de los que lo representan. Y bueno, mi trabajo pasa por ahí, por el diario, por la radio, por la polka, la cuestión musical, digamos, ¿no? Y después, como te digo, tengo una vida común y silvestre como tiene. Hago mandados, por ejemplo. ¿Cuál es tu proceso creativo? En la parte de los arreglos, sí. Sí, necesito dos cosas básicamente. Intimidad y silencio. Solo eso. Solo eso. Un ambiente puede ser íntimo, pero compartido entre 4 o 5 personas. Pero no, yo necesito un ambiente íntimo, individual, y necesito silencio. Necesito silencio. Y necesito tiempo, porque no es tan fácil el proceso de crear. Hay que respetar lo que ya está escrito. Vos no podés modificar lo que escribieron otros. Podés arreglar, ¿tá? Pero no podés modificar. Nosotros en la polka hacemos algún tema, ¿tá? Pero no lo modificamos, los arreglamos. Los arreglamos, que no es lo mismo. ¿Cómo describirías tu arte? Mi arte es es muy difícil explicarlo, pero
es ese momento. Para mí el arte es ese momento. Se me vino a la cabeza el arreglo y tiene que ser ese momento. Y yo lo hago así, lo hago de esa forma, ¿no? Tiene que ser ese momento único, es vos con vos, ¿tá? Y es un sistema complejo el que va del corazón a la cabeza, de la cabeza al corazón, de la cabeza a las manos, de las manos de vuelta al cerebro. Esto me quedó horrible. ¿Entendés? Es un proceso muy íntimo, ¿no? Es de introspección, es hacia adentro. Y después, claro, tenés que encontrar la manera de sacarlo, porque ¿qué sentido tendría que a vos los franceses le llaman el coup de son, es ese momento, esa chispa, esa cuestión que tiene que ser ya. Tengo ganas de tocar esto ya. A los músicos nos pasa. Y lo he hablado con otros y somos todos iguales. Y a veces el arte, el arreglo, no sé por ejemplo cómo es la pintura, yo no puedo dibujar nada, absolutamente nada. Entonces no podría describir eso, pero sí puedo describir cómo lo siento en la música. Y esta idea tiene que ser ya. Entonces vos venís de la calle con la idea en la cabeza y entras corriendo y lo primero que haces es prender el piano eléctrico, que es lo más rápido que hay, y pues, ¿entendés? Y al papel. Al papel, o bueno, o lo dejas grabado. Para nosotros la grabación tiene muchísimo valor. Toda la parte tecnológica ha ayudado muchísimo a la música. Muchísimo ha ayudado. Por suerte, ¿no? ¿Se alternan los periodos creativos con otros estados? Y es difícil porque yo lo sostuve siempre. Y estoy en un momento de mi vida de reparación. Y esto no es filosofía barata ni nada, pero estoy realmente en un proceso de reparación. Ejercer tu vida artística implica muchísimo tiempo, dentro de tu casa y fuera de tu casa. Yo muchas veces llegué a las 7 de la mañana de tocar. Entonces le estaba sacando, porque después me despertaba a las 2 de la tarde, y le estaba restando tiempo a la familia, le estaba restando tiempo al hogar. Entonces ahora estoy en un proceso de reparación, desde hace muchos años. Y alterno en todo lo que puedo en mi casa, con mis hijas, con mis nietos y con la música. Y no son incompatibles. Y no son incompatibles. Por muchos momentos, yo qué sé, hasta se ganaba bien, era tentador. Había 2, 3 toques en el fin de semana y se cobraba por cada uno, entonces hasta eso te puedo decir que era tentador, pero te separaba un poco de la familia y había cosas que yo no podía hacer a la vez. Ya te digo, el día que cantaba el coro yo no podía tocar con nadie porque era mi trabajo, estaba primero el coro. Sí. Y bueno, fue así. Hasta que entre la vida, los años, la jubilación, los hijos que crecen, los nietos que llegan, de alguna manera te obligan a parar un poco, sin dejar, ya te digo, yo cuando pensé que dije, no, que volver a tocar, no, ya está, la última experiencia de grupo que yo había tenido había sido con Darío Pedrassi, en La música que nos parió, una experiencia extraordinaria creada por el maestro, para mí un maestro Darío Pedrassi, con un montón de gente que formaba parte de ese grupo.
Y había sido en realidad mi última experiencia grupal. Hasta que, bueno, apareció la propuesta de la Polka Power y yo dije, bueno, si lo equilibrás, por eso vos me preguntabas cómo era. Bueno, si hay un equilibrio entre la música que vos podés hacer y la vida que vos tenés, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Pero tiene que haber, un equilibrio. He tenido siempre, por suerte, el apoyo de mi familia. Así que bueno, soy realmente un afortunado. Yo agradezco mucho a la vida la oportunidad de haberme contactado con la música, de haber podido estudiar, de haber conocido toda la gente que conocí con la música, de haber tocado con todos los que toqué, de haberme equivocado todo lo que me equivoqué, que fueron unas cuantas veces, pero también eso suma como aprendizaje. Y bueno, y agradezco haber estado rodeado de gente que entendió que lo de la música empezó escuchando un disquito de Strauss hace 60 años, pero era una cuestión bien vocacional. Yo siempre sentí que la música como vocacional. Y amé lo que hice y amo lo que hice. No sé si se entiende. Todavía quiero lo que hice. No es que lo amé, sí, lo que hice, pero ya fue. No. Ya pasó como tiempo físico, pero sigo queriendo mucho la docencia indirecta, la docencia directa, el trabajo de los coros. Yo lo sigo queriendo muchísimo. No lo hago, estoy retirado, pero lo sigo amando y respetando, sobre todo eso. Un gran respeto porque hay mucha gente que, por suerte, está continuando el trabajo. El trabajo no se terminó conmigo. Yo soy mortal como cualquiera, ¿entendés? Entonces no se terminó conmigo, nada. Por suerte, hay coros por todos lados, que es me parece fantástico que haya coros por todos lados. No importa si suenan bien, si suenan mal, si están formados por jubilados, por niños, por adolescentes, no importa. La cuestión es que esté la capacidad de reunión y compartan la voz, ese instrumento maravilloso, compartido. Eso es un proceso maravilloso, realmente. ¿Qué significa para vos tocar con la Polka Power? Cuando Julio Brum me hace la propuesta y me cuenta quiénes integraban la polka, yo pensé dos cosas inmediatamente. ¡Wow! Excelentes músicos, y ahora te vas a dar cuenta cuando te diga quiénes son y por qué. Y qué brecha generacional. Yo tengo 70, pero hay integrantes de la polka que tienen 28 años. ¿Entendés? En 25. Fantástico. Entonces yo dije, yo tengo mucho que aprender de esta gente. Porque esta es la savia nueva, lo que viene, la nueva propuesta. ¿Ah? Y fíjate qué músicos. Enzo Bonizzi, un fenómeno tocando la guitarra. Germán Tagó, otro fenómeno. Leandro Martínez, otro fenómeno tocando el bajo. Uno de los tipos que yo he visto tocar el bajo con más justeza. Parece un cronómetro. Para nosotros, en realidad, un metrónomo. En música, nosotros usamos el metrónomo. Y los dos viejitos del conjunto somos Julio, que tiene 64 años, y yo que tengo 70. El violín en la polka está a cargo de Diego Toñasola. La parte de percusión está a cargo de Mauricio Barceló. Y la polka tiene un poder muy importante para el Uruguay. Más allá de que sea una forma musical que se vino con la inmigración, no es autóctona, tiene una fuerza increíble la polka. Tal vez por su compás tan marcado,
pero tiene una fuerza increíble. Entonces, el poder de la polka, y para ponerle un nombre un poquito que te llame la atención y te pregunten, oh, ¿por qué le pusieron de esa forma? La decisión fue ponerle Polka Power, que en realidad significa el poder de la polka, o la fuerza de la polka, pero además está escrito como Polka Power, polka con K y Power se escribe P-A-G-U con diéresis, E-R, Polka Power, y todo junto. No, la verdad, un grupo humano además excepcional. Y agradezco muchísimo estar de vuelta. Por suerte hemos tocado unas cuantas veces, y agradezco muchísimo estar aprendiendo de nuevo con gurises y formar un grupo, la verdad, excepcional. Bueno, nos despedimos, esperemos que hayan disfrutado de esta nueva entrega de Santa Lucía, Pueblo de Artistas. Jonathan, ha sido un gusto. Fue un placer y nosotros nos reencontramos en una próxima edición de Santa Lucía, Pueblo de Artistas.